A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Buenas noches a la ciudadanía. Se dice pues que cuando se pretenden introducir reformas a las normas imperantes, detrás de la iniciativa hay siempre intereses no siempre sanos. Nos hemos acostumbrado a que las reformas que se aplican a las diversas normas, sobre todo en materia penal, sean de coyuntura, sean para arreglar a determinado grupo político, sea para evitar que determinados personajes sean sancionados o las penas que tengan que purgar tengan pues menor efecto, duración y consecuencia. Ahora estamos frente a las reformas que pretende la Asamblea introducir al Código Orgánico Integral Penal. Y se comenta que pues es del partido, el ex partido Alianza País, el grupo político de apoyo a Rafael Correa, expresidente de la República, y a Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, es el que promueve estas reformas con el ánimo de beneficiarles a quienes están soportando penas dictadas por el sistema judicial ecuatoriano. Para esto he invitado nuevamente al set de Telesucesos al doctor Telmo Molina, conocido y prestigioso juez en el sistema judicial ecuatoriano, a quien le doy la bienvenida. Telmo, buenos días. Quisiera su criterio sobre las reformas que se pretenden, repito, introducir y sobre todo las más cuestionadas, que le dejo a usted que las desarrolle. Gracias, doctor Maya, por la invitación. Bueno, entre el paquete de reformas al Código Integral Penal encontramos algunas que están relacionadas primero con el aumento de las penas. El aumento de las penas para determinados delitos, como por ejemplo el sicariato, la extorsión, que definitivamente yo no le veo que tenga algún tipo de consecuencia práctica, porque nuestro sistema penal, lamentablemente, en este tipo de delitos le debe mucho al país y a la sociedad, porque los delitos se incrementan en violencia, mientras que el Estado no tiene la respuesta adecuada para reprimir o sancionar esas infracciones. Si nosotros tomamos en cuenta estadísticas, por ejemplo, del delito de sicariato o asesinato en general, tenemos en el país el año anterior alrededor de 5.000 muertes. De esas 5.000 muertes, casi en su totalidad están en la impunidad. Entonces no sacamos nada poniéndole 100 años, si no vamos a lograr que el sistema dé una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta que esperamos nosotros que el sistema implemente? Identifique a los responsables, Ya. Identifique a los asesinos y asimismo los procese y los jueces los condenen, obviamente, en base a un debido proceso. Ya. Esa es la respuesta. Sí, lamentable. Esta falta de identificación podría ser atribuible entonces a la ineficiente labor, digamos, policial en cuanto a la investigación y luego a presentar los informes respectivos con las evidencias para que Fiscalía procese. Así es, así es. Bueno, ahí tienen doble función, tanto la Fiscalía como la Policía, ¿no? Yeah. Recordemos que quien dirige la investigación según nuestro sistema es la Fiscalía General del Estado. Ajá. Y tiene a su vez este subsistema de investigación que está a cargo de la Policía y además también, según la ley, a manos de peritos privados. Sí, entonces existe un total desatención del sistema de investigación, que ese es el que no permite que los casos realmente lleguen a buen término, porque no se identifica el responsable. Correcto. ¿Ya? Entonces, no tiene ningún sentido seguir aumentando las penas
sin mejorar nuestro sistema investigativo. Correcto. Y el sistema investigativo tiene muchos problemas relacionados precisamente con esa obviación, digamos, se obvia su existencia, como que no tenemos nada que hacer ahí. Todo es culpa de los jueces o de las leyes, o de los fiscales. Pero también aquí viene un tema importante, ¿no? Que si bien no era objeto de la pregunta inicial, pero mientras la Fiscalía sea un ente que carece de autonomía, tampoco tiene la posibilidad de adoptar a una policía judicial que trabaje para sí, a un cuerpo pericial que trabaje para la Fiscalía. Sí, es un problema ¿verdad? estructural. Es un problema estructural. Es ¿no? un problema estructural. Sí. En otros países, en el sistema acusatorio es puro. Sí, la policía tiene facultades amplias de investigación sin necesidad del fiscal. Entonces, esa creo que es una reforma que se debe discutir. Pero ¿cómo hacerlo con una policía que está inmersa en el narcotráfico, que está inmersa en la delincuencia organizada, una policía que no puede ser depurada porque es también un tentáculo político de dominación? O sea, podríamos tener varios métodos, ¿no? Por ejemplo, existen todos los años nuevas promociones. Podríamos iniciar un nuevo sistema a través de la promoción 2024, se me ocurre. Entonces, esa promoción vamos a dedicarla exclusivamente al sistema de investigación para que empiece, digamos, una nueva generación de investigadores que no tengan todo ese bagaje, ¿no? Y todos esos compromisos, tal vez hay alianzas con los grupos delictivos, ¿no? Que puede tener otra policía. Existen métodos, pero el tema de burocratizar la investigación a través de un fiscal, que cuando llega una denuncia, mañana somos cualquiera objeto de un delito, presentamos una denuncia en fiscalía hace como una especie de tramitador de un papel para luego decir delego a la policía. Solo en ese proceso se demoró una semana. Así es. Y se perdió la evidencia. Así es. Cuando lo que se debería hacer es que la policía inmediatamente ante cualquier evento inicie ya la investigación, recabe elementos, recabe pruebas, indicios, haga peritajes. Nuevas reformas entonces en ese sentido. En ese sentido. Para el Código Orgánico Integral. Para el Código Orgánico. Que son más importantes quizá que estas que se subir las penas. Que subir las penas. Claro. No sacamos absolutamente nada siguiendo con esto. Ahora, otra de las reformas del paquete para llegar a las problemáticas es la limitación que se da a ciertos delitos para acceder a los regímenes de prelibertad o de semiabierto, ¿sí? Que se conoce como el sistema progresivo de rehabilitación social. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona entra a la cárcel con el objetivo constitucional de ser rehabilitado. Claro. ¿Sí? Eso dice la Constitución. Pero si nosotros somos honestos como sociedad, sabemos que hay delitos que definitivamente no tienen opción de rehabilitación. Sí, hay delitos en que son macabros, atroces, que definitivamente la sociedad no puede tolerar esta supuesta rehabilitación. Y ahí lo que vamos a entender siempre que la pena va a ser una venganza social ante un daño cometido por el delincuente. No, entonces, esa limitación lo que hace es sincerar el fin de la pena, ¿no? Que no es rehabilitar, sino contrarrestar un mal con otro mal. Y en este caso va a ser una cárcel en la cual él no va a poder acceder a una libertad antes de la pena. ¿Sí? Que yo considero que sí, es una garantía, para la sociedad en delincuentes muy peligrosos, pero habrá casos en los que realmente estamos siendo excesivamente severos en delitos en que sí podrían tener esta posibilidad de rehabilitación. Pero ¿cómo hablar de rehabilitación, Telmo? Si, que yo conozca, no existe ninguna política pública destinada precisamente a eso. O sea, ¿cómo aspiro a que se componga el delincuente X si el delincuente X simplemente lo que hace es entrar a aprender nuevos tipos de delito dentro de los centros de reclusión? Excelente punto, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Las cárceles en teoría son centros de rehabilitación, pero en la realidad lo que está sucediendo es que las personas cuando entran a la cárcel viven un nuevo abandono de parte del Estado. Hemos visto con sorpresa, indignación, cómo los delincuentes tomaron el control de las cárceles, pero eso, ¿por qué? Porque el Estado permitió aquello. ¿Sí? Entonces, es como un profesor en el aula, ¿no? Si hay mucho desorden y disciplina, es el profesor el que tiene la obligación de poner el orden y la disciplina. En este caso es como que entraron todos al aula y el profesor se fue. ¿Qué puede pasar ahí?
Entonces, eso es lo que sucedió en el sistema penitenciario. Entonces, hay una responsabilidad muy alta del Estado, del SNAI, de las instituciones, en recuperar esos centros. Yo creo que las Fuerzas Armadas están haciendo un gran trabajo en recuperar primero el control de los centros y esperemos que todo ese esfuerzo que se ha dado en estos meses no se eche a la basura. Claro, porque si no hay una política pública inmediata, lo que va a ocurrir es que en poco tiempo más se va a repetir la escena y vamos a ser testigos nuevamente de intervenciones. Exacto. Para desarmar a los PPLs, para incautar droga y será un carrusel. Es increíble cómo vemos, llega un operativo, sacan 100 armas, luego de 2 semanas otra vez otro operativo, otras 50 armas. Entonces es algo realmente muy complejo, ¿no? Claro. Entonces el Estado sí tiene que rehabilitar al delincuente y la sociedad también tiene que entender que garantizar los derechos humanos dentro de la cárcel también va a garantizar que esa persona se rehabilite de alguna manera. Claro. Porque si con la violencia estatal lo que podríamos estar generando es un monstruo del cual mañana nosotros no sabemos qué nos puede hacer. ¿Qué consecuencias haya? Bien. ¿Ya? Y de ahí sí, después de estas reformas, hay una reforma que es la que ha causado la mayor indignación por parte de un sector de la sociedad, que es la reforma del recurso de revisión en relación a sentencias, que sí dice la reforma, la propuesta, sentencias e informes, primero sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, obviamente yo creo que esa causal tiene mucho sentido, porque si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como máximo órgano de administración de justicia del Pacto de San José, entonces sí puede tener un efecto jurídico, ¿no? Ahora, también dice los informes de las comisiones de derechos humanos. ¿Sí? Nosotros somos suscriptores de varios convenios, en este caso la Carta de la ONU, entonces sí tiene cierta fuerza vinculante, sobre todo moral, ¿sí? Para el Estado poder atender a esos informes. Yo creo que sí que pero estos informes no tienen la capacidad o no tienen la influencia o la vinculación como para poder decir es aplicable, porque no se trata sino de criterios que no nacen de sentencias realmente. Claro, el informe es lo más debatible, ¿no? Claro, yo creo que contra la sentencia de la Corte Interamericana, no sé, podríamos... Bueno, al ser el Ecuador un país suscriptor, está en la obligación de aplicar. Está en la obligación de aplicar. Entonces, sí es una innovación desde el punto de vista del derecho, o sea, poniéndole acorde a esta, digamos, justicia internacional, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? El tema es que ¿a quién va a beneficiar esto? O sea, las reformas siempre tienen una finalidad, que es de beneficio general de la sociedad. ¿Ya? Entonces yo creo que obviamente es una sentencia que tiene una finalidad muy concreta. Porque ¿cuántas personas pueden acceder a un informe de ese tipo o pueden acceder al mismo sistema interamericano de la Corte, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí falta todavía un debate social mucho más amplio y yo creo que debe estar dirigido a algo que es trascendental, la calidad de la justicia. Porque puede haber inocentes que están presos, sí. Desde luego. Inocentes que han sido condenados, personas que están injustamente procesadas en un sistema penal que ya el World Justice Project ha hecho, que es un informe anual, ha dicho que es uno de los peores del mundo. Desde luego, eso lo sabemos. ¿Ya? Entonces, si es uno de los peores del mundo, ¿qué garantía tienen que las personas, todas las que están en las cárceles, o todas las que están condenadas, realmente están condenadas con un debido proceso y con pruebas válidas? Un punto de orden ahí, mi estimado Telmo. Es por esto que Interpol, pese a los reiterados pedidos de la justicia ecuatoriana, que dicen ha existido, de detener al expresidente Rafael Correa, no se hace efectivo, porque Interpol, no sé bajo a qué parámetros, establece o cree que la calidad de la justicia producida por nuestro sistema no es o no le da seguridad de que en efecto el fallo haya sido tomado con absoluta imparcialidad y objetividad, o se debe a algún otro problema que no conoce la sociedad. Yo he emitido decenas de difusiones rojas de Interpol, ninguna ha sido negada. Como juez de primer nivel nunca me ha negado Interpol una difusión roja. Delitos, obviamente, violaciones, asesinatos, secuestros, delincuencia común, ¿no? En ese sentido, la Interpol no tiene ningún tipo de problema en
hacer la difusión roja, y en el caso recién hace unas semanas capturaron a un violador que fue muy famoso, digámoslo, en el país porque cometía su infracción a través de un taxi, le llamaban el taxista violador. Entonces él estuvo con difusión roja 5 años y recién lo acaban de atrapar en Colombia. Nunca han negado una difusión roja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Interpol también tiene una política, obviamente, cuando se trata de autoridades, cuando se trata de expresidentes, todas las personas que están relacionadas al poder del Estado, o a personas que son políticos y que están involucrados en los partidos, en las elecciones, en toda esta situación, ya existe una primera alerta para ellos a fin de revisar si es que definitivamente esa orden de detención de difusión roja tiene o no tiene la suficiente prueba para poder ellos involucrarse, porque si no, ellos estarían siendo parte de un brazo ejecutor de ciertas decisiones jurídicas, entre comillas, pero que tienen un fin político. Claro, pero también puede verse como que es un brazo de aquellos grupos políticos que en cierta forma se han enquistado en estas entidades también y que impiden que estas decisiones puedan ser ejecutadas. Yo me refiero, por ejemplo, y quiero comentar el tema Pinochet. ¿Acaso Pinochet no fue detenido en el extranjero con una orden de difusión de la justicia, me parece que era española? Baltasar Garzón, claro, cuando intervino Baltasar Garzón. Claro, pero en el caso Pinochet estamos hablando de graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Hay otro tipo de consideraciones. Otro tipo de rasero para juzgar. Exactamente, porque sí estamos hablando de personas obviamente desaparecidas y o sea, son cosas bastante graves que afectaron a una sociedad en su conjunto, ¿no? Digamos, ya desde el punto de vista ya de lo humano, no solamente un tema político, un tema económico, sino muertes y tantas cosas, ¿no? Pero en el caso del que nos estamos refiriendo, es un tema relacionado a supuestos sobornos, ¿sí? En relación a un tema de campaña electoral, que habían recibido dinero en relación a una campaña. Entonces, eso para la Interpol ya no tiene, como le digo, una fortaleza. El influjo psíquico. Ya no tiene una fortaleza para ellos, porque ellos son muy objetivos desde el punto de vista y muy cautelosos en lo político, de no involucrarse. Entonces, obviamente, porque entran a operar este sistema de asilos. Hay muchas personas que han estado involucrados en delitos y están asilos. Ayer nomás acabamos de ver que México rechaza de Rubén Cherres la orden de extradición. Claro. Porque ellos alegan que no tienen, ¿no es cierto?, el mismo delito en México, y esa es una de las condiciones, que el delito por el que se le persigue, digamos, en el que realiza la extradición activa, que sería Ecuador, y México la extradición pasiva, tengan el mismo tipo penal. Pero es extraño que siendo una delincuencia del señor Cherres tan evidente el haberse apropiado de fondos públicos, que México no tenga como sus delitos el peculado. ¿O acaso no se le está procesando al señor Cherres por peculado y que por ahí se inventaron algún otro juicio, algún otro proceso para que no hay este cálculo? Porque de todo se ha visto en la historia judicial ecuatoriana. De todo se ha visto. Y eso posiblemente, si ellos ya estaban hablando de un crimen de una persona que conocían que estaba fuera del país y que conocían que posiblemente van a tener que iniciar la extradición, quién sabe, no debían actuar con la debida diligencia y revisar primero cuál es el tipo más idóneo para procesarlo. ¿Verdad? Porque nosotros somos muy creativos de tipos penales también. ¿Verdad? Claro. Entonces, de ahí le están procesando por falsificación de balances, alguna cosa media, como dicen, novedosa que tenemos solo nosotros y que ellos... ¡Trucha! Entonces ahí, claro, o sea, muy creativa, ¿no? Entonces, y eso impide, ¿no? Porque eso es algo muy técnico, jurídicamente es muy técnico, se hace un informe en el cual le dice si es que el tipo penal, uno de los requisitos del tipo penal es el mismo. No lo encontraron en la legislación mexicana. Creo que en el tema del señor Cherres, la justicia ecuatoriana y el presidente de la Corte Nacional, que debe haber estado sobre el tema, le debe a la sociedad una explicación. Claro, ¿quién nos dice el informe? ¿Qué tipo penal formularon? Obviamente eso no es una facultad del presidente de la Corte, ¿no? Eso es de la Fiscalía. Pero cuando yo voy como presidente de la Corte, como primera autoridad de la justicia ecuatoriana, a requerir una extradición, yo creo que tengo la obligación de examinar si está debidamente procesado por aquel delito que en efecto cometió y no por otro
que repito, le va a permitir abrir la puerta de la tranquera para salir, como ha pasado. O él podía advertir eso, ¿no? De inicio. Es decir, aunque tiene que presentar un informe también en la solicitud en el cual dice, este es el delito que hay en México. Exactamente. Ya, pero México dice, no, ese no es. Claro. Hay un error. Entonces, se necesitan los documentos para hacer un análisis más detallado. Bien. Sigamos en el desglose de las reformas. Sí, entonces, esa reforma es la más polémica, ¿no? Que yo te digo que sería importante siempre que busque la justicia para un amplio número de personas. Claro. No con un enfoque. Eso creo que es lo que... Con la dedicatoria, que es lo que molesta. Es lo que molesta. Sí, porque si fuera a beneficiar a muchos inocentes, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, claro, ¿no? Claro. Y si beneficia tal vez a alguien que no me cae bien o que no me gusta, no importa, porque la ley es para todos. Sí. Y de ahí yo he visto algunas reformas que no son tan malas, pero como entran en este grupo... Esta última que me gustaría topar, aquella que limita definitivamente el tiempo, el plazo en el que se hacen las investigaciones, previo a solicitar el archivo, ¿no? Que también tiene su razón de ser, porque es injusto que se mantenga una investigación per secula seculorum, ¿no? Y no se ponga pues un tiempo para exigir también a quien debe investigar y a quien debe procesar que actúe. Ya, a ver, esa reforma yo creo que es positiva. ¿En qué sentido? Que bajo ¿qué le digo? La coraza, ¿no? O el poder, el superpoder de la titularidad de la acción penal. Sí, Fiscalía inicia indagaciones previas al infinito. Claro. Al infinito. Claro. Y se establece que es su facultad pedir el archivo y de nadie más. Claro. Entonces, tú puedes estar investigado, cualquiera puede estar investigado por años. Y se violentan derechos humanos, pues. Ya, entonces eso es un desgaste físico, emocional, económico para la persona que está procesada o sospechosa de un delito. Claro. Y a veces también genera una posibilidad y muy alta de corrupción. ¿Por qué? Porque le dicen, para archivarle, tanto. Claro. Pero también a sabiendas de que no hay delito. Claro, pero también limitaría la acción de Fiscalía, porque en muchos casos, por ejemplo, este mismo caso Cherres que acabamos de topar, del ISPOL, su investigación, por ser temas técnicos, sí requieren de un profundo seguimiento que puede tomar más allá que el plazo que se establece. A ver, ¿no? Yo creo que se podría hacer algunos ajustes a la reforma, ¿no? Primero, el fiscal obviamente puede seguir investigando siempre que esté investigando. Ya. ¿Qué sucede? Están abandonadas las investigaciones. Así es. Y se despiertan a los 3, 4 años. Okay. Entonces, ese abandono, por ejemplo, no es justificación de seguir investigando. Ya. Si yo estoy investigando, habremos hablado, temas complejos contables o temas complejos como un sicario. Entonces digo, ya estoy aquí a la puerta de encontrarle al sicario. Entonces, ahí definitivamente justifica continuar con la investigación. Pero mientras tanto, si no justifica, la persona que está siendo investigada tiene el derecho de pedir ese archivo al juez. Ciudadanía, hemos tenido la ocasión de que un experto nos explique lo que implica estas reformas que se pretenden. Yo creo que con esto podemos salir un poquito más ilustrados y podemos tener un mayor elemento para analizar si es que tenemos que apoyar o es que tenemos que rechazar, como se hace, como dice el doctor Molina, en cierta forma, las reformas que con señalamiento especial se pretende. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.